Hoy es durante el día 23 de Tammuz. Esta semana, ¿qué tal Eduardo y qué tal Marcelo? No los saludé. Hola, Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Celo. Sí. Eh, la Yom Yom de hoy dice, eh, tomamos en cuenta que esta semana tenemos dos parshiot, Matot y Masei. Con estas terminamos el cuarto libro de la Torá, el libro de Bamidbar, el libro de los números. Este Shabbat también es Shabbat Mevarjim, Shabbat Hazak porque terminamos el libro, Shabbat Mevarjim porque bendecimos al mes de Av, de Menahem Av, se lee todo el Teilim y se hace la bendición del nuevo mes y la proclama. El nuevo mes comienza la semana que viene, el día miércoles, martes a la noche y miércoles a Rosh Hodesh. Bueno, ya vamos a ver sobre eso. Y dice así, cuando Matot y Masei están separadas en la lectura de la Torá de Minjá de Shabbat, lunes y jueves, la Aliyá de Leví culmina con el último viaje. No es el caso de este año, pero sí la enseñanza podemos aprender seguro que algo muy interesante, porque la segunda de las Parshiot está, ¿qué tal, Zeli? La segunda de la Parshiot, que es Parshat Masei, son los 42 viajes que el pueblo de Israel, que habla que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto hasta que llegó a Arbot Moab, a las llanuras de Moab, previo a cruzar el Jardín, el Jordán, y ya ir directamente a Israel, a Eretz Kenán, como era en ese momento, son 42 viajes, 42 paradas, y la Torá enumera todas estas paradas en esta última parsha que se llama viajes. Y entonces que la indicación de la Yom Yom es que cuando hablamos de los viajes, no los cortamos por la mitad, o sea, como sí hacen en otros ritos, que no tiene nada de malo, por supuesto, pero nuestra costumbre es de que los decimos todos juntos, hasta el último de los viajes. Y se me ocurre una interpretación libre, pero eh, basado, por supuesto, en las enseñanzas de Hasidut y de nuestros rebes y nuestros sabios, que como trae el Baal Shem Tov, que los 42 viajes, ahí hay una pregunta que se hace. ¿Por qué dice Eile Masei Bene Israel Asher Yatzum Me'eretz Mitzrayim? Estos son los viajes del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, cuando salían de la tierra de Egipto. Cuando salir de la tierra de Egipto es un solo viaje, no es más que uno. Por ejemplo, si nosotros queremos ir de acá a Salta y tenemos varias, como se dice, varias paradas. Bueno, tenemos una nueva integrante acá del Shiur. Bienvenida, eh, Mimi. Bueno, entonces, ¿qué dice? Dice que decimos, si digamos, si nosotros vamos de acá a Salta y tomamos ¿se acuerdan cuando se tomaba el tren lechero que tenía un montón de paradas? La primer parada sale de Buenos Aires, digamos que para en Rosario, en San Nicolás, no sé, en algún otro punto. Y después tenemos todo el resto de las paradas. Pero no podemos decir, estas son las paradas cuando el pueblo de Israel, los viajes que salió de Buenos Aires. No, de Buenos Aires salimos uno solo. Y la respuesta es porque cada viaje representa que estamos saliendo de Egipto, estamos saliendo de nuestras propias limitaciones. Y los viajes justamente tienen que ver con toda nuestra vida, ¿no es cierto? La vida del pueblo de Israel es un largo viaje, salir de la tierra de Egipto hasta llegar a la tierra de Israel. Y de hecho, hay libros que está explicado cada viaje, cómo se lo compara con nuestra vida actual. Pero eso lo podemos dejar para otro shiur. Antes de analizar un poquito una parte de la primer parsha, les voy a contar un maíz hasídico. Había un hasid
que fue a hablar, tuvo una audiencia privada con el Alter Rebbe, con el primero de los Rebbe de Chabad. Este Hasid, en principio, no era un Hasid de Chabad. Este Hasid era un Hasid de un Rebbe que se llamaba, que era también de los alumnos del Maggid de Mezrich, que a su vez era el alumno del Baal Shem Tov, se llamaba Reb Heikel Lamduber. Entonces este Hasid fue a lo del Alter Rebbe, le dijo: Rebbe, cuando yo estaba en lo de Reb Heikel, cuando hacía la tefilá salía, fluía, brotaba. Cuando yo estaba lo de Reb Heikel y estudiaba Torah, la Torah también brotaba, fluía, salía fácil. Y ahora que estoy acá, lo del Alter Rebbe, lo de él, no es tan fácil. Me cuesta mucho. No es lo mismo. Entonces, el Alter Rebbe le respondió lo siguiente: cuando vos estabas en lo de Reb Heikel, las cosas fluían porque tu tefilá y tu limuda Torah y el estudio de la Torah venían a través de Reb Heikel. No era algo propio tuyo. Venía de tu Rebbe. Por eso todo fluía. Pero acá se exige otra cosa. Acá se exige tu propio esfuerzo. Y esto tiene que ver con lo que se puede decir, discutieron, charlaron, comentaron los distintos alumnos del Maggid de Mezrich. Cuando falleció el Maggid de Mezrich, hubo dos posturas. Una postura de la mayor parte de los Hasidim, que ellos tomaron en cuenta la parte emocional, que el tzadik hace todo y uno sigue lo que hace el tzadik. Entonces lo fundamental es todo viene a través del tzadik. Por eso hay un versículo que dice: tzadik bemunato yihye. La persona vive con la fe en el tzadik. De ahí parte todo. Por supuesto, uno tiene que hacer lo suyo, pero lo fundamental es lo que hace el tzadik. En Chabad, y esto es lo que le explicó el Alter Rebbe a este Hasid, y esto como es el tema en Chabad, Chabad es la parte intelectual, Chabad no es la parte emocional. Al ser la parte intelectual, se exige otra cosa. ¿Querés hacer tefilá? Por supuesto, el Rebbe te va a dar las indicaciones, te va a dar la brajá, te va a dar todo lo que pueda, pero el esfuerzo tiene que ser tuyo. ¿Querés estudiar Torah? El Rebbe te va a dar todo lo que te puede dar, pero el esfuerzo tiene que ser tuyo. Y entonces vemos que esta es una de las grandes diferencias entre los Hasidim de Chabad y lo que se llaman los Polish Hasidim, los Hasidim de Polonia, Hungría y otros lugares alrededor. Y no quiere decir que esto está bien y lo otro no está bien, todo está bien. Son drahim, son caminos en cómo llegar a Hashem. Ustedes los judíos o nosotros los judíos somos especiales, como dice un amigo nuestro que está acá presente. Entonces, acá llegó nuestro shliach de Don Bernardo en la costa. Debe estar fresquito ahí, imagino. Bueno, bienvenido. Entonces, hay distintos caminos de cómo llegar al objetivo. Está el camino de los Hasidim, cuyo, digamos, el camino, la ruta va a través de las emociones. Y están aquellos Hasidim, entre ellos donde está Chabad, que es a través del intelecto. Bueno, son distintos desafíos que tenemos en la vida. Y esto nos va a servir para entender una parte de lo que trae la parshá de la semana, que justamente venimos hablando, seguimos ampliando los conceptos que venimos hablando toda esta semana, que es el tema de la guerra con Midian. Ahí en la guerra con Midian, como hablamos el otro día, era una guerra que dice Lot Tijie con Shama, no había que dejar a nadie vivo.
Y hubo un tema que los Yehudim no mataron a todos. Y Moshe se enojó con ellos, porque acá había un tema de vengar digamos, todo lo que hicieron estos midianitas con el pueblo de Israel, que quisieron destruir al pueblo. Entonces la consigna era, y esta era la consigna de Hashem, que había que matarlos. Y algunos no los mataron. Entonces Moshe la agarró, mandó a matar a todos los hombres y todas las mujeres, digamos, que tuvieron que estuvieron con hombres, también había que matarlas, etcétera. Cuando ellos vuelven, y acá viene el tema, vamos a leerlo directamente del Humash, así ven de qué se trata. Cuando ellos vuelven, y vamos directo al castellano, acá vamos a ver que por ahí uno no se da cuenta, pues si estudia Rashi, vamos a que hay un conflicto entre Moshe, que era el líder de Israel, el Rebe, y Elazar, que en ese momento el hijo de Aarón, que como Aarón ya había fallecido, era el Cohen Gadol. Y dice así, ¿qué había pasado? Había pasado que siendo que los Yehudim se habían impurificado, digamos, al estar con cadáveres, etcétera, y a su vez habían traído un montón de utensilios que se trajeron como botín ahí de Midian, y esos utensilios no eran kosher, eran treif, no había que kasherizarlos. Hasta ahora no conocemos las leyes de la kasherización. Recién en la payá de esta semana está la ley de la kasherización. Entonces Moshe les dice, permanecerán fuera del campamento durante 7 días. Todo el que haya matado a una persona o tocó un cadáver se purificará con las aguas del salpicado de la vaca roja el tercer día y el séptimo día. Y tal como ustedes precisan purificarse porque son miembros del pacto, son Yehudim, así también sus cautivos precisarán purificación cuando entren al pacto. Todas las vestimentas, artículos de cuero, cualquier producto de cabra y todo artículo de madera debe purificarse con el agua del salpicado. O sea, ese mismo, Moshe le dice así, ese mismo agua que ustedes van a utilizar con las cenizas de la vaca roja, como estudiamos hace algunas semanas en Pashat Hukat, eso mismo hay que hacer spritzen, hay que salpicar sobre las vestimentas y sobre los utensilios y sobre todo. Ahora viene el conflicto. El sacerdote Elazar a Cohen, dijo a los soldados que regresaron de la batalla, esta purificación mediante las aguas del salpicado que se mencionó antes en la ley suprarracional de la Torá que Dios ordenó a Moshe. Sin embargo, además de purificar ritualmente los utensilios con el agua de salpicado, Moshe también nos enseñó que deben purgarse del sabor de los alimentos no kasher de la siguiente manera: el oro, la plata, el cobre, el hierro, el estaño y el plomo. Y trae acá la regla: todo lo que se usa en el fuego lo pasarán por el fuego y entonces estará kasher, estará purificado. También deberán ser purificados con el agua de salpicado alternativamente con agua de la mikve, y después dice, todo utensilio que no es usado en el fuego, sino con alimentos fríos, lo pasarán por el agua de la mikve directamente, pues no precisa purgarse, pero si son elementos que fueron utilizados con alimentos que no eran kosher, que no eran kasher, había que meterlos digamos, dentro de agua hirviendo, como se hace para kasherizar los utensilios. O sea que Moshe dice, con el salpicado solo alcanza. Elazar dice, no, acá hay que o pasarlo por el fuego, pasarlo por el agua, por el agua, depende, dice lo que se usa al fuego, hay que quemarlo al rojo vivo. Lo que se usa con frío hay que pasarlo por el agua hirviendo, un poco más. Viene Rashi y dice,
¿Por qué está este conflicto entre Moshe y Elazar? Dice que Moshe se había olvidado la ley, se olvidó de cómo era. Entonces vino Elazar y lo explicó. Entonces acá tenemos un par de preguntas. ¿Qué quiere decir que Moshe se olvidó? Tendría que haber dicho Moshe se equivocó. ¿Por qué dice se olvidó? Son dos cosas diferentes. Equivocarse puede pasar. Olvidarse ya es, estamos hablando de Moshe. Y segundo, Moshe dice, Zot Jukata Torah, todo está, todo está dentro del ítem de lo que es un Jok. Un Jok es una ley suprarracional. Es una ley que no entendemos, que va a estar por encima de nuestro raciocinio. Como explicamos que esas son todas las leyes relacionadas con pureza e impureza. Viene el azar y dice, no, pero todo lo que son metales, la plata, el oro, el hierro, el estaño, etcétera, todo eso no, todo eso si se usó con fuego, hay que cayerizarlo con fuego. Si se usó con agua, hay que cayerizarlo con agua hirviendo o muy caliente. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con lo que absorbe el metal. El metal cuando está hirviendo, perdón, el metal cuando se lo utiliza con alimentos, el metal absorbe, chupa, por decir de alguna forma, de esos alimentos de la grasitud. Yo me acuerdo cuando era chico, una vez fui a Belgrano, era adolescente, quiero decir, y vi, que fue la primera vez que veía esto, lo vi al rabino Oppenheimer, alaba Shalom, al papá del rabino Oppenheimer actual, el rabino Yosef Cohen Oppenheimer, que me acuerdo que lo vi como él cayerizaba. Y él me mostró, o me lo mostró a la gente, porque yo estaba ahí, como él ponía el soplete, lo ponía en el, digamos, en el tornillo o en el remache del asa de la olla, de una olla, le ponía los sopletes y empezaba a salir. La olla estaba impecablemente limpia. Sin embargo, ponía ahí el soplete y empezaba a salir la grasita que estaba dentro, por más limpia que estaba. O sea que vemos realmente que esto es así, que el metal absorbe. Entonces, para poder sacar lo que absorbió, hay que pasarlo por el fuego. Chiche, sobre algo anterior de la vaca ¿Cómo? roja, sobre la vaca Sí, roja. ¿Cuándo hubo vaca roja? la vaca roja hubo hasta el final del templo, mientras funcionaba el Sanedrín. Después ya, no, hasta ese momento hubo 9 vacas rojas, así trae el Maimónides, así explica. La Porque ahí décima decía, vaca, ahí dijiste de que tenía que ser el agua con la ceniza de la vaca roja. ¿Qué pasa cuando no hay, no, no no, hay no, vaca roja? no, por eso, acá estamos hablando conceptualmente. ¿De acuerdo? Moshe, la idea de Moshe es Moshe nos quiere explicar que con salpicar la ceniza de la vaca roja con el agua alcanza para, eh, digamos, para los utensilios, las vestimentas, etcétera. El Azar, el Cohen Gadol, dice no, pero estas cosas hay que pasarlas o por el fuego o por el agua caliente. Acá tenemos que entender conceptualmente lo que representa Moshe y lo que representa el azar, que en realidad el azar es una extensión de su padre, Aarón a Cohen. Como decimos, Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah del Sinaí. Entonces Moshe cuando mira el mundo, cuando mira las cosas, lo mira de una perspectiva que viene de arriba para abajo. Él mira desde la Torah fue entregada por Hashem, se la dio a él, y él la trajo al mundo, y mira las cosas de arriba para abajo. Mirando las cosas de arriba para abajo, hay algo que se llama Makif y algo que se llama Pnimi. Makif quiere decir algo abarcativo y Pnimi quiere decir algo que va más interiormente. Moshe dice, de acuerdo como lo vemos de arriba para abajo,
tiramos la ceniza, esto es algo suprarracional. Le tiramos la ceniza, hacemos spritzen con el agua, todas las cosas y con esto alcanza. Viene el Azar, que sigue la línea de Aarón, y dice, no, esos son las esferas celestiales. Acá tenemos que ir más profundamente, porque acá nosotros estamos trabajando con el mundo, con lo que pasa aquí abajo. Y aquí abajo es diferente. Acá cuando agarras una olla y le pusiste taref, o le pusiste cualquier alimento, la olla absorbe el alimento. Y si ese alimento es taref, la olla es taref. Por eso hay que tener, esto es entre paréntesis, a veces uno va a un restaurante y que si uno quiere comer kosher, tiene que saber que no solamente el producto tiene que ser kosher. Uno dice, bueno, me comí un plato de pescado, qué sé yo, una merluza, que es un pescado kosher, un pejerrey o un salmón, es verdad, es kosher. Pero ¿en qué utensilio se cocinó eso? ¿En qué horno se cocinó? ¿Se entiende? Que todo eso lo absorbe. Entonces, si el pescado es kosher, es verdad. Pero cuando lo ponen en el horno, lo ponen sobre una sartén, si es que lo hacen frito, entonces lo que la sartén tiene está expeliendo para afuera, no sé si está bien dicha la palabra, pero está sacando para afuera, entonces se hace al salmón, a la merluza, todo eso lo hace treif. Esto simplemente para que uno tome en cuenta que a veces es un error que mucha gente cae en eso. Volvamos a lo nuestro. Viene el Hasidut, y el Hasidut trae del Zohar, de la Kabbalah, que, que Moshe y Aarón, en este caso el Azar, tienen conceptualmente, a Moshe se lo llama Shushvina de Malka, y a Aarón se lo llama Shushvina de Matrunita. ¿Qué significa esto? Ustedes vieron que cuando hay un casamiento, a los novios los llevan los padres o amigos o hermanos, depende cómo alguien los lleva. Aquellas personas que llevan a los novios, que los entran a la jupá, se los llama shushvinim. Esta es la palabra en hebreo. Estos acompañantes son shushvinim. El novio es el malka. Malka quiere decir en arameo es melech, es rey. Y la novia es matrunita. Matrunita quiere decir la novia. Entonces, Hashem, cuando hablamos del casamiento, hablamos de la relación que hay entre el pueblo de Israel y Hashem. Hashem es el novio, es el melech, y el pueblo de Israel es matrunita, es la novia, la malká, digamos. Entonces, está lo que Moshe era el Shushvina de Malka. Moshe es el que acompaña al rey. Cuando miramos cómo acompaña al rey mirado de arriba para abajo, entonces, si nosotros hacemos algo general, algo abarcativo, está todo perfecto. Alcanza perfectamente. Viene Aarón, viene Elazar. Aarón y Elazar son Shushvina de Matrunita. Son los que acompañan a la novia. La novia representa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no está digamos, en el monte Sinaí o digamos, escondido, abstraído, se metió en alguna cueva o en alguna montaña y se olvida del mundo. No, el pueblo de Israel tiene que hacer el trabajo, hay que hacerlo dentro del mundo, el lugar donde uno esté. Acá tenemos representantes de distintos lugares del país, presentes, y seguramente después lo van a escuchar de otros países también, Besrat Hashem. Tenemos Neuquén, tenemos San Bernardo, tenemos Mendoza, tenemos la República de Belgrano, tenemos la República de Recoleta, tenemos el 11, el 11 ya no es república, el 11 es país, es mucho más. Entonces, ¿y por qué estamos nosotros distribuidos por todo el mundo? Acá por el país, pero también por todo el mundo, porque tenemos una actividad, algo para hacer en el mundo.
Y esto que tenemos que hacer en el mundo, hay que hacerlo bipnimiut, hay que hacerlo llegar internamente. No es algo maquif, no es algo abarcativo, sino hay que ir cada cosa y cosa, hay que refinarla y elevarla. Y este es el camino para traer al Mashiach. Y eso es lo que dice la segunda parsha de la semana. Eile masei bnei Israel asher yatzu meretz Mitzrayim. Estos son los viajes del pueblo de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto, que tenemos todo un trabajo para hacer, trabajo de arriba para abajo y trabajo de abajo para arriba. Hay mucho para hacer hasta llegar al Yardén Yerejó. Al Yardén Yerejó es cuando estamos listos para cruzar el Yardén, y esto es lo que le decimos a Shem. Ya es suficiente, ya pasamos mucho, ya hicimos muchas cosas de las que había que hacer. No sé si no nos pasamos ya de todo lo que había que hacer. Nosotros hicimos y hacemos lo nuestro, Hashem, vos haces lo tuyo. Mandanos al Mashiach inmediatamente. Vamos a callerizar todo lo que haga falta. Nos vamos a callerizar nosotros mismos también, Bezrat Hashem, y vamos a seguirte como lo hicimos hasta ahora, con esa fidelidad que solo el pueblo de Israel hizo. Nos vemos, no sé si nos vemos Amén, amén. mañana feriado, vemos si hacemos shiur. Sí. Podemos hacer shiur. Bezrat Hashem. Bárbaro.